Y voy a continuar la historia de la Reforma Protestante. He hablado de Lutero. He dicho que Lutero no era perfecto, era un hombre con debilidades, con situaciones difíciles, que supo valorar lo que él sabía, la proyección que él tenía para de alguna manera traer la palabra de Dios a la iglesia una vez más, a la congregación, a la gente común, como nosotros. Si no hubiera sido con la historia de este hombre que la conociéramos, posiblemente hubiera sido de otra manera, pero este hombre fue el causante de que la Biblia estuviera abierta para cualquier persona que quisiera leerla. Yo sé que ustedes aprecian su Biblia, yo también aprecio mi Biblia, tengo varias versiones y me gustaría que reconociéramos lo que han hecho otras personas para que nosotros pudiéramos tener lo que nosotros hasta ahora tenemos. Hablando de eso, voy a hablar de algunos reformadores del tiempo de Lutero, pero ya no voy a hablar más de Lutero, voy a hablar de los que siguieron predicando la palabra y que formaron también grupos, que esos grupos hasta la fecha todavía siguen desenvolviéndose como parte de la iglesia cristiana protestante. La razón por la que se llama protestante no es que protestemos por todo, sino porque en el tiempo de Lutero, de alguna manera algunas personas trataron de decir: cuando ya te convertiste, ok, ya te convertiste, ya eres diferente a los católicos, ya no eres católico, pero no puedes compartir con otras personas. Y Lutero dijo: no es posible, tenemos que compartir la palabra con otros. Eso es la idea del Evangelio, compartir la palabra con otros. Y protestaron formalmente con cartas, con mensajes, y eso, de ahí surgió la idea de que la iglesia cristiana también se le llama iglesia protestante. No porque protestamos por todo, simplemente porque creemos que el Evangelio tiene que ser para todo aquel que quiera oír la palabra. Y entonces, en base a eso, sí, voy a hablar acerca también de un versículo bíblico que de alguna manera conecta todo eso que voy a explicar el día de hoy con lo que sucedió en aquel tiempo. Este pasaje bíblico está en Filipenses 1:15, que dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Voy a repetirlo una vez más. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Vamos a hacer una pequeña oración pidiendo que Dios nos ayude a entender pues lo que este sermón quiere tratar de hablar a nuestro corazón. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, pues gracias a Dios por un buen día. Pensaba que iba a ser frío, pensaba que iba a ser difícil, pero es un hermoso día. Y pues aunque sea frío, aunque sea difícil, los días que tú haces, Señor, son buenos, especialmente los domingos. Cuando venimos a la casa de Dios, podemos descansar en tus brazos, podemos recibir una palabra de aliento, podemos animarnos con las historias de otras personas que están o que estuvieron también en la tierra peleando la batalla igual que nosotros estamos peleando la batalla. Ayúdanos a entender el propósito por la que estamos aquí. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a hablar entonces de estos personajes. Algunas cosas que me gustaría que empezaran a tomar en cuenta son diferentes partes de este tiempo cuando surgió la Reforma Protestante. He hablado, por ejemplo, de John Wycliffe, un hombre que tradujo la Biblia al latín al inglés. La primera persona. Fue algo que no había pasado nunca. La Biblia se escribía solamente en latín y se traducía en latín. Los hombres que trabajaban en la Biblia se la pasaban la vida entera transcribiendo la Biblia. Entonces, para hacer una sola Biblia tenían que sentarse ahí el monje y no sé cuántas horas tenían que utilizar para escribir palabra por palabra, letra por letra. Y de una forma increíble, tenían una forma de escribir muy bonita. Lo hacían con tanta precisión y lo hacían con tanto cuidado que si se equivocaban en una palabra que acababan de transcribir, esa Biblia ya no servía más. Tenían que tirarla a la basura, quemarla y empezar otra vez. Entonces tenían que hacerlo con mucho cuidado, para que la Biblia no perdiera el sentido de lo que quería decir la palabra misma. Pero este hombre, Wycliffe, ya lo vimos, empieza traduciendo la Biblia ahora al inglés, para que la gente lo pudiera leer. Un hombre llamado también Juan Hus, también es quemado por decir que de alguna manera la iglesia había perdido la dirección para que la palabra se predicara a todo el mundo.
porque se había encerrado solamente en una jerarquía donde solamente los que conocían más y los que tenían poder económico eran los que sabían, y los demás no tenían acceso. Lo quemaron al hombre. He hablado también de Martín Lutero, como su conversión, desde que Anajín empezó a hablar acerca de su inicio, de su historia, de cómo se convirtió al Señor, caminando por ahí, aunque no se convirtió realmente. Caminando por ahí, cae un rayo por ahí cerca de él, en un árbol. El hombre se asusta tanto que dice: me voy a convertir en monje, me voy a convertir en monje. Estaba estudiando para abogado, era un abogado importante en la ciudad, y era un hombre de palabra. Se mete al monasterio al siguiente día, se decide dedicar su vida a Dios, busca tanto a Dios con golpes y con tanta cosa para que pudiera sentir paz y no la encontraba. Hasta que por aproximadamente a 1507, leyendo la palabra de Dios, libro de Romanos, alguien le aconsejó: lee el libro de Romanos, y se pone a leer el libro de Romanos, estudiarlo, a batallar en lo que decía, y encuentra un pasaje que dice: el justo por la fe vivirá. Y dice: yo he tratado de golpearme, yo he ido a Roma, vi en Roma todo lo malo que estaba pasando, y ahora me encuentro que la Biblia dice que si yo quiero vivir para Dios y eternamente, tengo que tener fe. El justo por la fe vivirá. Y ese fue el cambio, fue la conversión literal de el hermano Lutero para volverse una persona que estaba dispuesto a morir por sus convicciones. También voy a hablar ahora de otro hombre, interesante de este hombre, Enrique VIII. Voy a hablar también acerca de, quizá no voy a hablar mucho del León X, que es uno de los Médicis, de la familia Médicis. Es el papa que le tocó vivir bajo la época de Martín Lutero, de Enrique VIII, de otros más, como por ejemplo, tengo aquí otras personas: Juan Calvino, Tyndale, Carlos V, el de los chocolates en México, sí, por si alguien ha escuchado esa palabra, Carlos V, ese también le tocó vivir en esa época, era el emperador de aquel momento. Y algunas otras personas más. Empiezo con un hombre llamado Enrique VIII y sus muchas mujeres. Como ya leí este pasaje, la palabra de Dios se predica por diferentes razones. Algunos porque aman a Dios y quieren que los demás conozcan de Dios. Algunos porque quieren hacerse ricos, literalmente. Se ponen ahí en la televisión, le dicen que si les mandan cierta cantidad de dinero, que les va a ir bien, que Dios los va a bendecir, les prometen el cielo y la tierra y todas las demás posesiones, y el hombre se vuelve rico. Algunos por ambición de poder. Cuando alguien se vuelve predicador, tiene cierta autoridad sobre la congregación y sobre la gente que le escucha. Como que se le ve como de abajo para arriba, y literalmente, porque yo estoy arriba del púlpito y ustedes están abajo, entonces las personas lo admiran a esa persona que está enfrente regularmente, ya sea cantando, ya sea tocando, ya sea dirigiendo, se le ve diferente. Entonces algunas personas desean eso, no porque quieran servir a Dios, sino porque quieren estar enfrente y que las luces se vean para Él y que toda la gente les escuche y hable. No se quitan el micrófono de las manos y no lo sueltan tan fácil. Algunos lo hacen así. En el caso de este hombre, era el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Había sido proclamado por León X campeón de la fe, porque se había opuesto al luteranismo. Había dicho que el luteranismo era algo que no era de Dios, y que todo el rollo de la teología, y que si lo empiezo a explicar y lo empiezo a decir parte por parte, nos pasamos muchas horas. Pero la Iglesia Católica lo había reconocido. Este es un campeón de la fe, le dio su título, le dio su reconocimiento, y delante de todos los reyes la Iglesia Católica proclamó a Enrique VIII como un campeón de la fe. Estaba en buenos términos con el Papa, hasta que no tenía hijos varones con la mujer que había escogido, Catalina de Aragón, española. ¿Sí? Le había dado a varios hijos. Morían antes de nacer. Los que llegaron a vivir, un par de niñas. Y la mujer no tenía para cuándo, muy enfermiza. El hombre dijo: pues necesito un hijo varón. Y tenía echado el ojo a una mujercita por ahí, porque era muy enamorado el hombre, sí, el rey, no se le resistía a nadie.
Ya le había echado un ojo a una mujer y le dijo al Papa, mira, porque no tengo hijo varón, quiero que anules el matrimonio que yo tengo con esta mujer. Pero era hija de los reyes católicos, Isabel la católica y Fernando de Aragón. Y esta mujer, que ya no le podía dar hijos varones a este hombre, pues obviamente representaba a España, que España estaba muy cerca del Papa, y el Papa dijo, no lo puedo hacer, aunque eres un campeón de la fe, aunque eres una persona muy importante, no te puedo dar esa libertad de que te separes de Catalina de Aragón. ¿Sí? Entonces el rey toma la decisión de decir, bueno, entonces me separo de la Iglesia Católica. Se separó de la Iglesia Católica. En Inglaterra. Era el rey. Supuestamente los reyes son más poderosos que los papas, aunque en ese tiempo los papas eran más poderosos que los reyes, pero él decidió que tenía que hacer un corte para poder de alguna manera satisfacer sus deseos. Tuvo 6 mujeres, ¿sí? Algunos dicen que hasta más. Bueno, tuvo más mujeres, pero oficialmente tuvo 6 mujeres, buscando un hijo varón que no lo tuvo. El que llegaba a tener moría pronto. Lo más probable que no era el problema de las mujeres, el problema quizás sea de él. Pero este hombre hizo eso. Se separó de la Iglesia Católica no porque estaba convencido de que el luteranismo era mejor, o que el protestantismo era mejor, o que el cristianismo era mejor, simplemente por razones políticas y de poder, y de que quería tener un hijo varón y que le gustaba mujer tras mujer. Tristemente. Es de las personas que ahora representa a la iglesia anglicana, la iglesia llamada también, me parece que se llama la palabra congregacionalistas, me parece que es otra palabra que se utiliza, pero la iglesia anglicana está en muchas partes del mundo. Si ustedes ven algún templo que diga iglesia anglicana, ese es de ese grupo. La otra palabra, no recuerdo la otra palabra, pero también es otro término que se utiliza más en Estados Unidos y que también agrupa varias iglesias. Obviamente tenía sus diferencias, ¿sí? Algunas cosas de lo que pasó ahí, ¿sí? Bueno, más bien, ¿cuál es la escritura o cuál es la base de su doctrina que este hombre al final de cuentas decidió adoptar? Porque ya no era más católico. Él ahora se volvió la cabeza de la iglesia, hasta la fecha me parece que todavía el día de hoy es la cabeza de la iglesia, aunque le dio el lugar al obispo de Cambridge. Cambridge es la ciudad que era más importante en aquel tiempo religiosamente. El obispo de ese lugar es el que dirige a todas las demás iglesias. Tiene sus problemas también, ¿sí? Pero ¿cuál es la doctrina que ellos empiezan a enseñar después de que surgen de la Iglesia Católica? Bueno, la escritura, la tradición y la razón son la base de la doctrina que ellos tratan de promulgar. Escritura, la palabra de Dios, solamente. Tradición, no se apartan de lo que la Iglesia Católica les había enseñado. Y la razón. De alguna manera vayan descubriendo cómo la Iglesia nuestra tiene influencias de cosas que en ese tiempo los reformadores hicieron. De Lutero, regularmente, la mayor parte de las iglesias que se consideran cristianas tienen un énfasis en que es por gracia de Dios, que no es la fuerza del hombre, que no es el hombre el que se salva a sí mismo, es por la gracia de Dios que la persona puede salvarse. Si alguien no piensa que es por la gracia de Dios, si alguien dice, no, mira, el hombre puede salvarse a sí mismo, es una doctrina equivocada. ¿Por qué? Porque si se puede salvar a sí mismo, pues lo puedes comprar, ¿no? Pagas tu dinero y ya le salvo. Como las indulgencias que vendían en aquel tiempo. O te vas de rodillas de cierto lugar a cierto lugar y ya te perdonaron tus pecados porque te fuiste de rodillas y mira cómo quedaron tus rodillas, tus pantalones y mira cómo sufriste, entonces ya eres salvo por tu sufrimiento. Y no es así. Somos salvos por la gracia de Dios porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que trajo Lutero junto con las Escrituras. Este hombre acepta las Escrituras de los, obviamente, Testamentos Antiguo y Nuevo Testamento. Una de las cosas que también acepta es el credo apostólico o llamado niceno. Y yo lo acepto también. Déjeme decirle que el credo apostólico, el credo de Nicea, está en la constitución de la iglesia nuestra. Lo puse ahí porque dije, es importante que conozcamos cuál es la raíz de la iglesia cristiana. Y lo que dice el credo niceno,
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo su Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo en la vida venidera, creo en Jesucristo que nació de María Virgen, creo en el infierno, que va a haber un infierno, va a haber un cielo para todos, creo que Él viene y va a redimir o va a juzgar a vivos y muertos. Todo eso yo lo creo también. Entonces, aunque digo que la iglesia no tiene efecto la tradición, seguimos todavía teniendo algunas tradiciones. Y quiero enfatizar eso, las tradiciones no son malas cuando tienen base bíblica, ¿sí? Algunas tradiciones que nosotros tenemos no son ni bíblicas, pero las tenemos también. Entonces nosotros como cristianos no estamos tampoco peleados con todo tipo de tradiciones. Las tradiciones siguen influenciando la vida cristiana. La Navidad es un ejemplo de ellos. ¿Sí? ¿Dónde dice en la Biblia que celebra la Navidad? No dice en ninguna parte. ¿Por qué la celebramos? Es tradición. ¿Tiene algo de malo la tradición esta? Pues no tiene nada de malo. ¿Sí? No hay problema con eso. No estamos peleados con todo tipo de tradiciones. Estamos peleados con las tradiciones que alejan al hombre de Dios. En el caso de los ídolos, por ejemplo, que los sacan a pasear en los pueblitos, el ídolo no tiene poder. Estamos peleados con esas tradiciones. Estamos peleados con la tradición de que el hombre que está enfrente de una iglesia no pueda casarse. ¿Dónde dice eso? Es más, el primer ejemplo, el más grande ejemplo de la Iglesia Católica, que son los papas, que no se casan. El primer papa, supuestamente para la Iglesia Católica, era San Pedro, ¿no? Pedro, apóstol, casado. ¿Cómo sabemos que era casado? Porque Jesús fue a sanar a su suegra, ¿sí? Entonces, si sanó a su suegra, quiere decir que tenía esposa. Entonces, el primer papa, supuestamente, que debería ser no casado, era casado. Y los siguientes también, históricamente hablando, ya después metieron esa regla como parte del dogma católico, y de ahí en fuera empezaron a meter este tipo de cosas en la iglesia que no tiene para nada que ver con el cristianismo. Ellos también promulgan 2 sacramentos. Aunque la Iglesia Bautista Cristiana no le llama sacramentos, le llama ordenanzas, ¿sí? Y dicen solamente el bautismo y la Eucaristía no se alejan de que el pan se vuelve el cuerpo de Cristo, ni el vino se vuelve la sangre de Cristo. Entonces, el bautismo y la comunión o la Santa Cena. Y vean cómo en cierta manera es lo que también la Iglesia Cristiana nuestra acepta. Aceptamos 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. El episcopado histórico, cuando habla del episcopado histórico, ellos no se alejan tampoco todavía de la Iglesia Católica, en el sentido de que por causa de que un sacerdote es ordenado por un sacerdote que fue sacerdote y otro que fue sacerdote, entonces ellos dicen, no empezamos algo nuevo, somos la continuación de lo que acaba de terminar. Eso es lo que enseña la Iglesia anglicana hasta nuestros días. Tiene sus dificultades. Si entro en las dificultades que tiene, nos pasamos otro rato más que no vamos a terminar. Otro hombre, calvinista o reformada. Juan Calvino fue un hombre también importante durante la Reforma. Fue una persona que pudo llegar hasta gobernar a un estado, me parece que era Zúrich, a una ciudad, con todas sus regiones de al lado, y él estableció el cristianismo calvinista. Le llaman también a este grupo reformado, y lo estableció tan bien formado, tan metódicamente. Si alguien tiene oportunidad de leer los libros de Juan Calvino, tengo ahí un par de libros en mi biblioteca personal, son muy organizados. Cuando habla de la caída del hombre, te da todos los temas, todo lo que se puede hablar de la caída del hombre. Cuando habla del cielo, se trata todo lo que se trata del cielo. Con Lutero es diferente. Hablaba del cielo, del infierno, de la Génesis, del Apocalipsis, de Mateo, y se la pasaba de lado en lado escribiendo todo tipo de escritos, de judíos, de romanos, de gentiles, y Lutero parecía todo como una ensalada, metiéndole todo lo que podía. Cuando lees a Calvino, Calvino es así como muy organizado, todo muy centrado en lo que escribe. Ok, ¿qué es lo que enseñaba Calvino? ¿Sí? Un poco de su historia. Lo que enseñaba Calvino se puede resumir en 5 partes. Bueno, es la tradición llamada reformada, teología reformada, desarrollada por Juan Calvino. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 cosas importantes que Juan Calvino decía? Híjoles, este no se ve bien. Déjenme ver. No alcanzo a ver ahora. Déjenme sacar mis lentes.
Número 1. La cosa importante para Martín Lutero es que el hombre está depravado totalmente, ¿sí? No tiene oportunidad de salvación por sí mismo. La depravación no le permite hacerlo, ¿sí? Todo lo que el hombre es espiritualmente está muerto. Número 2. La elección incondicional, ya se vio un poquito más. Este punto sigue naturalmente, o sea, estamos completamente perdidos todos según Lutero. Pero que Dios escoge a ciertas personas en la historia del hombre, o sea que antes de que tú nacieras, Dios ya sabía si te ibas a salvar o perder. Le llaman a esto la predestinación. Dice Lutero, o sea, esos pensamientos de Calvino, de Juan Calvino, que el hombre cuando nace ya está predestinado para irse al infierno o para irse al cielo sin importar lo que haga. Y lo interesante de esto, número 3, es que la expiación es limitada en el sentido de que hay una doble predestinación. Algunos son predestinados, según Calvino, para irse al cielo desde que nacen, y otros están predestinados para irse al infierno, como en el caso de Judas, en el caso del faraón, y da unos ejemplos así similares. Eso es lo que dice el calvinismo, ¿ok? Que somos bien malos, no hay quien se salve de ser bien malo, somos pecadores, todos los pensamientos, todas las palabras, todo lo que hacemos está para el mal, pero si alguien es escogido por Dios, ahorita va a hablar de eso, la gracia de Dios, la gracia irresistible de Dios no le va a dar oportunidad para que el hombre se pierda. Va a Dios trabajar con esa persona hasta que se rinde y se entrega completamente a Dios. Y la perseverancia de los santos, o sea, la Biblia enseña que Dios salvará al hombre, ¿sí? Porque Dios murió para salvar y llamó a la salvación. Dios perseverará a los salvos para la vida eterna, para la gloria, y así se obtiene la perseverancia de los santos, a estar eternamente unidos con su Salvador, ¿sí? En esta idea de que la perseverancia de los santos es que Dios le va a dar fuerza suficiente al hombre para que no se pierda al final del camino, para que pueda vencer al pecado, para que pueda llegar al cielo, y cualquier piedrita que se tropiece, lo va a levantar el Señor. Eso fue el calvinismo. El calvinismo influenció mucho en Francia. Y les voy a enseñar ahorita una fotografía de una historia que pasó en Francia. 1572. Francia estaba volviéndose ya más cristiana. Algunos piensan que había cerca de 200,000 personas que ya habían aceptado el cristianismo de la forma calvinista. Pero en una noche llamada la noche de San Bartolomé, porque ves que los días, ¿cómo se llama? Los días en el calendario, en México lo veía, tiene nombre de Santa Catalina, y el día de San Bartolomé, ese día la Iglesia Católica, junto con el poder de una mujer que estaba reinando junto con el rey, ¿sí? La reina, escogieron ese día para matar todos los cristianos posibles que no eran católicos. Armaron a la población católica, todo bajo cuidado para que no se enteraran los cristianos, que estaban protestando porque estaban persiguiéndolos, estaban atacándolos, estaban siendo perseguidos continuamente. Entonces estaban protestando legalmente, por medio de los jueces, por medio de representantes, algunas personas de autoridad, algunas personas con ciertas riquezas ya eran cristianos y también estaban tomando papel en esa protesta, que estaban en contra de que pues siguieran persiguiéndosele por ninguna razón. Ellos eran franceses, no querían cambiarse a otro país, querían que Francia tuviera oportunidad de que todas las personas pudieran escoger lo que quisieran. En esa noche de San Bartolomé, aproximadamente, algunos piensan que fueron 100,000 o hasta 200,000 personas que murieron, aunque no nada más fue esa noche. Esa noche empezó. Entraban a las casas la gente armada católica, matando a quien estuviera dentro, sin importar si fueran niños pequeños, recién nacidos, mujeres o ancianos. Mataban a cualquiera que fuera cristiano, que la gente supiera que era cristiano. La autoridad trató de detenerlo muy levemente, pero hubo una matanza increíble en ese tiempo. Por eso Francia hasta la fecha no se volvió cristiano. Y ahorita es el país más ateo de toda Europa, porque rechazó el cristianismo, mató al cristianismo desde su raíz.
Ese grupo que mató se llamaban en aquel tiempo, les decían los hugnotes. Un hombre llamado, tenía el apellido de Hugnot y así les llamaban a ellos. Pero eran cristianos que creían en la doctrina que Calvino les había enseñado. Y ahora estaban siendo asesinados porque no eran católicos y porque no se querían seguir el catolicismo. El cristianismo ha tenido consecuencias para la vida de las personas en donde han tenido que dar su vida para seguir predicando lo que ellos creen, ¿sí? No ha sido fácil, ¿sí? Otro grupo, el tercer grupo que voy a comentarles es un grupo llamado los anabatistas. Los anabatistas también surgen en aquel tiempo. Es un grupo completamente diferente al de Lutero y al de Calvino y al de Knox. Es un grupo que se les llamaba los anabatistas porque la palabra anabatista significa rebautizar. Eso eran los rebautizadores. Y aquí vemos en esta imagen una mujer atándole los pies, atándole las manos y tirándola al agua. La iglesia, cualquiera que fuera, trató de acabar con aquellas personas que rebautizaban a las otras personas. ¿Quiénes eran los rebautizadores? Aquellos que creían que para que una persona fuera bautizada tenía que tener libre albedrío para hacerlo, que fuera su decisión, no la decisión de sus padres. O sea que no bautizaban bebés, que bautizaban adultos. Como te digo, ve dándote cuenta cómo la doctrina nuestra se ha ido formando de diferentes grupos. No es una doctrina pura de tal persona o otra persona. Sino se ha ido formando, se ha ido aceptando. Las escrituras, la base de las escrituras ha hecho que nosotros seamos unas personas que estudiamos y que pensamos y tomamos nuestras propias decisiones. Pero este grupo llegó a ser importante porque estaba en contra del sistema que estaba aún aceptada por los reformadores. Fíjate otra cosa interesante de este tema, ¿no? De Zwingli, ese era el líder de este grupo anabatista, y no aceptaba el bautismo de niños, ¿sí? Ahí tengo una fotografía, ¿sí? No sale en la pantalla. Bueno, sigo adelante. ¿Cuál era la idea de los anabatistas? Hacían un pacto, el pacto para vivir separados del mundo, ¿sí? O sea que debían apartarse de la maldad del mundo, enseñar el evangelio fielmente y mantener firmemente la verdad en todo momento. No hablar mentiras, no hablar con medios tintes, hablar la verdad en todo momento. ¿A poco no podríamos ser nosotros un grupo como ese? Yo lo que pienso, ¿no? Podríamos ser anabatistas nosotros sin saber que éramos anabatistas, ¿sí? ¿Qué más? Significado. Bueno, la iglesia formada sobre el modelo del Nuevo Testamento. O sea que el Nuevo Testamento era la forma que los anabatistas decían que la iglesia debía seguir. Afirmar el señorío absoluto de Jesús. Jesús es el que reina, no es el hombre, no es el padre, no es el pastor, no es el cura, no es el anciano, es Jesús el que reina. A la iglesia afirmada basada en el compromiso voluntario. Si alguien viene a la iglesia, es de su propia voluntad, a nadie se le puede obligar a venir. Refutaba la doctrina popular del bautismo de infantes, no bebés, ¿sí? Puros adultos. Rechazaba el papel del magistrado en la religión, en el sentido de que no aceptaban que los cristianos se metieran en política porque la política los iba a echar a perder. Bueno, ahí puede haber un poquito de medios tintes entre que sí o no, pero eso es lo que enseñaban en aquel grupo, ¿sí? Y o sea que este grupo fue importante también, ¿sí? Porque, por ejemplo, este hombre que enseñaba eso tuvo que morir junto con mucha gente. La mejor manera de matar a una persona que era anabatista era ahogarlo. Lo tiraban al río con piedras y ahí que se ahogara. Pues ya que se bautizaban, pues ahí los bautizaban ellos, se burlaban de ellos de esa manera. Y muchos hombres y mujeres murieron porque confesaban esa doctrina, ¿sí? ¿Qué más aprendo de esa historia? ¿Sí? Lo acusaron de sedición, lo lanzaban al agua, ¿sí? Sigo aquí. El primer anabatista Martín se llamó Menz. Zurich era su lugar donde ellos se bautizaban. Los mataban tirándolos al agua. Bueno, vamos a seguir al siguiente. Otro hombre interesante de esta historia, de esos rebautizadores, es un hombre llamado Menon Simons. Ese era un sacerdote de Holanda
que fue bautizado en 1536, y su teología era que tenía que haber una disciplina a través de la iglesia, o sea que la iglesia tenía que disciplinar, no el mundo. Había un pacifismo, rechazaba la participación en la guerra, o sea que el cristiano, según Menon Simons, no debe participar en ninguna guerra. La cristología era un poco defectuosa porque la naturaleza de Cristo no se derivaba de la carne de María, en cambio el cuerpo de Cristo estaba compuesto de una carne celestial. Es un poco difícil de explicar, pero Jesús no era Dios cuando nació de María, entonces tenía sus ideas medio raras. Pero la parte importante que quería enfatizar de esta historia es que de este grupo de Menon Simons aparece en un grupo que actualmente todavía hasta la fecha lo conocemos y lo hemos visto quizá en alguna parada de autobuses o en algún centro comercial. Se llaman los menonitas. ¿Han escuchado de los menonitas? Menon Simons, menonitas. Son personas que se separan de todo lo que es tecnológico. Sus casas son fabricadas con sus propias manos. No tienen estufas de gas, ni lo que pueden formar por ellos sus propias manos es lo que hacen. No tienen carros, andan en carrozas. Algunos son más extremos que otros. Algunos ya tienen su carro, etcétera, etcétera, ¿no? Y se visten más moderno, pero la mayoría se visten muy tradicional. Sus colores no son tampoco oscuros, así como todos tristes, como somalíes, sino son más como alegres, son como entre blanco y azul, azul cielo y cosas así. Las mujeres todavía se ponen velo, ¿sí? Andan con velo en las calles, y si no, andan con el pelo amarrado, bien junto, no andan pelo esponjado, ninguna cosa. Son muy conservadores. Los hombres, todos vestidos casi iguales también, no hay tanta moda de dónde escoger con ellos, ¿sí? Y todo el mismo color casi, ¿sí? Los hemos visto en algún lado, supongo, ¿sí? De ahí, de este grupo salió. Entonces, había un voluntariado, los creyentes formaron una iglesia reunida, o sea que cuando había una iglesia se reunían, basado en el compromiso con Cristo, comprometiéndose con el discipulado. Las leyes para descargar la justicia y proteger a inocentes estaban puestas, obviamente, pero ellos no tenían ninguna jurisdicción en asuntos religiosos, o sea, las leyes no tenían que meterse con la iglesia. Y hasta la fecha, fíjate que Estados Unidos ha sido influenciado un poco por esta teología anabatista. La iglesia no se mete con el Estado, ni el Estado con la iglesia. Y la razón por la que ellos tenían es que en países como Alemania, por ejemplo, Suecia, Noruega, la religión la controla el Estado. El pastor que trabaja como pastor en una iglesia de Noruega, al pastor el Estado le manda el cheque, no la iglesia, no los diezmos, no las ofrendas de los hermanos. El Estado mismo le manda los cheques a estas personas que están a cargo de las iglesias. Y aún en la iglesia anglicana pasa eso. La iglesia anglicana, el Estado es el que les paga a ellos para ser pastores en las iglesias que ellos tienen. Pero la teología anabatista dice, no, queremos romper con toda la conexión con el Estado, porque si el Estado les paga, el Estado los va a controlar. Y decidieron ser independientes, que la propia congregación sostuviera al pastor que está enfrente, y que la propia congregación, de alguna manera, fuera el que organiza a la persona que está enfrente, ¿qué dice ahí? Le elige, le apoya y disciplina al pastor. La iglesia disciplina al pastor. Obviamente también el pastor disciplina a la iglesia, pero la iglesia también disciplina al pastor. Y de ahí surge la idea de la iglesia bautista, somos la iglesia bautista, de que la iglesia es la que tiene la autoridad cuando se tienen que decidir cualquier asunto de fe. La iglesia, no el pastor. En la iglesia pentecostal regularmente el pastor es el que decide todo lo que se hace. La corriente que se tiene que tomar, la dirección que se tiene que hacer. En la iglesia bautista, que esta es una iglesia bautista, la congregación es la que decide junto con el pastor. Al pastor no se le deja a un lado tampoco, el pastor es una parte de la congregación donde se reúnen y se pueden llegar a acuerdos para decidir qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que tiene que creer. ¿Sí? Aceptamos esa doctrina nosotros, entonces somos parte de esta corriente de iglesias bautistas. Hay una libertad religiosa para todos. No es que si tú naces en cierto lugar ya eres de esa religión. La persona tiene que llegar a crecer y tiene que buscar también su propia denominación. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? De todo esto que estoy hablando, ¿sí? ¿Cómo llegó la religión cristiana a nosotros que hablamos español? A España. ¿Cómo llegó a España?
Voy a hablar de la historia ahorita de un jovencito, un hombre, no un jovencito, Julián Hernández, llamado Juliancillo. Y la razón por la que le llamaban Juliancillo era porque era chaparrito, ¿sí? ¿Sí se entiende la palabra chaparrito? Es mexicana. Okay. Chaparrito, finito, como que muy débil parecía, con la cara muy delgada, que aprendió, era español de Castilla, parte importante de España, fue a Alemania, aprendió alemán, aprendió inglés. Antes de él había un hombre llamado Tyndale. Tyndale también, no sé si ustedes han visto unas Biblias que se llaman Biblias Tyndale. Esas Biblias también son Biblias de un inglés que tuvo que huir de Inglaterra porque quería también volver a reintroducir la Biblia en inglés. Era un hombre que era experto en griego y en latín y dijo, pues yo puedo traducir la Biblia para que la gente lo lea. Y tradujo la Biblia al inglés, lo persiguieron, lo mataron al final de cuentas. Y era como, no sé si han escuchado la palabra contrabandistas de Biblias. Tyndale era un contrabandista de Biblias. Producía la Biblia, la reproducía con la imprenta que se acababa de inventar y agarraba cajas, los metía en cajas grandes de ropa o de harina o de lo que fuera, como si los narcotraficantes que hacen todo tipo de cosas, era narcotraficante de Dios, metía Biblias a Inglaterra, hasta que lo encontraron y lo mataron a Tyndale. De esa escuela surge este hombre llamado Juliancillo. Juliancillo se volvió, parece ser que era una persona que nada más trabajaba en una imprenta, una gente sencilla. No tenía muchos estudios, no tenía mucha doctrina, no tenía mucho conocimiento de otras lenguas, pero era español. Y Tyndale había traducido también el Nuevo Testamento al español. Y él dijo, ya tengo un trabajo para mí, sin que le pagaran. Dijo, amo a mis compatriotas y voy a llevar estas Biblias que estoy aprendiendo, que estoy aprendiendo a formar, a hacer con la imprenta, voy a llevarlas, y su trabajo fue llevarlas a España. Se disfrazaba de arriero, o sea que se llevaba todo de mugre, agarraba unas cuantas mulas y empezaba a cargarlas con cajas donde ponía productos ahí para pensar que era un arriero común y corriente y cruzaba las fronteras continuamente. Lo que hizo ese Juliancillo también fue traer la Biblia de Alemania, donde se producían, porque ahí había oportunidad, las cruzaba por Europa, por Francia, y las introducía a España. En España trataba de compartirlas con las personas que estuvieran listas a escuchar la palabra de Dios. Les preguntaba si querían leer un libro de Dios. Y una cosa interesante que también hizo este Juliancillo fue que escondió muchas Biblias en el mejor lugar donde nadie las iba a buscar, en los conventos. Ahí las metía, para que los monjes y las monjas que no tenían nada que hacer o que tenían mucho que hacer y que de repente tenían tiempo libre, agarraran uno de esos libros y se pusieran a leer la palabra de Dios. Este hombre, cuando estaba predicando en un herrero, dice la historia, un jesuita fue el que contó esa historia, hablando mal de este Juliancillo, le compartió, le dio su Biblia, inmediatamente ese herrero trajo a la policía, lo agarraron y lo quemaron vivo al hombre. Murió Juliancillo por traer las escrituras a España. De ahí, como te digo, las metió en los conventos. De ahí un par de monjes en aquel tiempo, ¿sí? Que quizás han escuchado ustedes de este personaje. Esos personajes, uno se llamaba Cipriano de Reina, y el otro se llamaba, Casidoro de Reina, y el otro se llamaba Cipriano Valera, ex monjes jerónimos. En un convento encuentran el Nuevo Testamento y lo leen, y se convierten a Dios, estudiando lo que Lutero había dicho, lo que Calvino había dicho, lo que Swinner había dicho, lo que todos los predicadores habían dicho junto con la Biblia. La empiezan a meter y a estudiar y leer, y dicen, esto es algo que mi pueblo tiene que traer. Tienen que huir de España, y ahí se van a Alemania, y en Alemania se ponen a traducir la Biblia al español. Y posiblemente no has escuchado los nombres separados, Casidoro de Reina y Cipriano Valera, pero sí has escuchado la versión Reina Valera. Esos son esos dos hombres, que de alguna manera, por la semilla que Juliancillo plantó en España, se convirtieron,
fueron a estudiar más, aprendieron, tradujeron la Biblia al español y la trajeron a España. Y hasta la fecha, por ahí quizá alguno de ustedes tenga una Biblia que diga Reina Valera, Casidoro Reina, no, Cipriano de Valera y Casidoro Reina y Cipriano de Valera. Esos son los nombres de esas personas, los apellidos de esas personas. Así nos llegó la Biblia. Así nos llegó la doctrina cristiana que tenemos nosotros. Así nos llegó pues todo lo que somos actualmente. No somos ni anglicanos, ni luteranos, ni calvinistas, ni a veces no sé ni qué somos, pero somos cristianos. Somos hijos de Dios, amén y aleluya. ¿Sí? Y Dios, la cosa importante de esto, ¿sí? Lo último que voy a decir es esto. Dios puede usar reyes inmorales, como ese famoso Enrique VIII. Puede usar reyes inmorales. Puede usar religiosos estrictos, como Calvino o Lutero. Puede usar abogados inconformes, como Lutero, que era un abogado. Puede usar ricos que amaban más a Dios que sus riquezas. Estaban dispuestos hasta vestirse de arrieros para predicar la palabra. Usaba a pobres que sacrificaron sus vidas. Usó hombres dispuestos a ser arrieros. Y te puede usar a ti. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos use? Aleluya. Estamos viendo en tiempos donde hay una apatía general de la comunidad hacia Dios. Hay tantos dioses, tantas religiones, tantas personas que dicen que conocen algo, que necesitamos una reforma. Y una reforma no es que cambiemos todo el sistema y hagamos algo nuevo. Es que regresemos a las bases bíblicas. A las bases de amar a Dios, a las bases de creer a Dios en lo que Él dice. Que si Él dice que oremos por los enfermos, orar por los enfermos. Yo no los sano, nosotros no los sanamos, Dios es el que los puede sanar. Que nos dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pero mi prójimo no lo conoce, me tira a la basura. Y es nada más eso. A los cristianos de Francia los quemaron, los mataron, los perseguían. Nada más eso así y nos sentimos ofendidos. Que amemos a Dios de tal manera que estemos dispuestos hasta dar nuestra vida por causa del Evangelio, por causa de que la palabra de Dios se siga predicando en donde quiera que vayamos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor y Padre nuestro.